Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Una mujer aparece muerta en su apartamento sin signos de violencia. Todo apunta a un suicidio, excepto por un detalle. La cerradura fue cambiada 2 días antes sin que la víctima lo supiera. Los vecinos del edificio coinciden en algo inquietante. Durante la semana previa, escucharon voces discutiendo en su piso, pero nadie ha podido identificar al interlocutor. La policía solo encuentra una huella y pertenece a alguien que murió hace 3 años. Hola, mi nombre es Marc Trucco. Bienvenidos a Crímenes Ibéricos, el podcast de Apcas creado y dirigido por Joan Prats y producido por Marc Jiménez, donde desenterramos las historias más oscuras y reales de la crónica negra. Aquí narramos casos reales que estremecieron al mundo, historias que hoy también viven en nuestros 2 libros publicados, Crímenes Ibéricos y Juicios de Crímenes, que ya puedes adquirir en Amazon y librerías. ¡Empezamos! Antes de continuar, dejadme que os explique que hay historias que no te inquietan por lo que cuentan, sino por todo lo que despiertan por dentro. Innato es exactamente eso. Se estrenó el 23 de diciembre y es un thriller psicológico que engancha más por la tensión emocional que por la acción. No va solo de crímenes, sino de lo que dejan. La historia sigue a Félix, interpretado por Imanol Arias, y a su hija Sara, a la que da vida Elena Naya. Sara es psicóloga y lleva una vida aparentemente tranquila hasta que su pasado vuelve a aparecer. Viejas heridas, secretos familiares y una serie de crímenes que parecen repetir lo ocurrido hace 25 años. Lo interesante de Innato no es tanto descubrir quién es el culpable, sino entender por qué. Habla de culpa, de herencia emocional y de si realmente podemos escapar de lo que llevamos dentro. Sara no es una heroína perfecta. Duda, se contradice y eso la hace muy humana. Es una serie inquietante, elegante, de esas que se quedan contigo después de verla. Si te gustan los thrillers que te hacen pensar, Innato te va a atrapar. Ahora sí, empezamos. Cuando el agente Morales vio por primera vez el cuerpo de Clara Riudebiets, lo que más le inquietó no fue la muerte, sino la puerta. El cadáver estaba allí mismo, sentado en el sofá gris del salón, con las manos apoyadas sobre las rodillas y la cabeza ligeramente ladeada, como si se hubiera quedado dormida en mitad de un pensamiento. No había sangre, no había desorden, no había lucha. Solo una mujer de 38 años, bien vestida, con el pelo recogido en un moño que empezaba a deshacerse y un vaso de vino a medio terminar sobre la mesa baja. Todo en aquel piso del 7C parecía detenido a la mitad. La serie pausada en la pantalla del televisor, una chaqueta colgada en el respaldo de la silla del comedor, una vela consumida hasta la mitad sobre la encimera de la cocina. Nada gritaba crimen. Nada reclamaba urgencia. Nada salvo la puerta. Morales la había empujado al llegar, respondiendo al aviso de una posible persona fallecida. Le sorprendió que la cerradura ofreciera una resistencia distinta, un roce metálico nuevo. No era la típica cerradura vieja, con juego, que encuentras en los edificios antiguos del centro de Barcelona. Era una cerradura limpia, brillante, que no pegaba con el resto del marco astillado. «Inspector, ¿lo ve?», preguntó después, cuando la inspectora Vega atravesó el umbral con los guantes de nitrilo ya puestos. Vega se detuvo un segundo antes de entrar. Observó el bombín, los tornillos, la ausencia de marcas en la madera envejecida. «Esta no es la cerradura original», dijo, «y no tiene una semana de vida». Entonces miró al interior del piso y, por un instante, tuvo la sensación de que el escenario estaba demasiado bien colocado para ser natural. Una muerte tranquila,
una puerta cambiada, un cuerpo que no pedía ayuda y, sin embargo, lo llenaba todo de preguntas. «De acuerdo», añadió. «Empecemos por el principio». La llamada había llegado poco antes de las 9 de la mañana. La hermana de la víctima, Núria Riudavets, llevaba 2 días sin noticias de Clara. No contestaba el teléfono, no respondía a los mensajes y no había ido a comer el domingo con la familia, algo impensable para ella. Núria, inquieta, se presentó en el edificio, subió hasta el 7º y se encontró con que nadie respondía a sus insistentes toques de timbre. Un vecino llamó a los Mossos d'Esquadra. El resto llegó después. «Llevaba 2 días avisando», sollozaba Núria en el rellano, con los ojos rojos y las manos temblorosas cuando Vega se acercó a ella. «Clara siempre responde, aunque esté hasta arriba de trabajo. Esto no es normal. Yo ya sabía que algo no iba bien». «¿A qué se refiere con no iba bien?», preguntó la inspectora con una calma fabricada tras años de escenas similares. Núria dudó. «Estaba rara. Desde hacía semanas, nerviosa, como si tuviera miedo de algo, pero sin querer decirlo. Y yo», se interrumpió conteniendo el llanto. «Yo no insistí lo suficiente». Vega tomó nota mental de cada palabra. Miedo, nerviosa, algo. Dentro del salón, el médico forense hacía ya su primera inspección. Revisaba el cuerpo con movimientos metódicos, casi silenciosos, mientras un fotógrafo iba tomando imágenes del lugar. En la mesa, el vaso de vino mostraba restos en el cristal, una fina línea rojiza donde los labios de Clara lo habían rozado por última vez. «¿Hora aproximada de la muerte?», preguntó Vega. «Entre anoche y la madrugada», contestó el forense sin levantar la vista. «No hay signos de violencia, ni hematomas significativos, ni rastro de lucha, a priori». Se detuvo un segundo, observando el rostro relajado de Clara. «Diría paro cardíaco, pero ya sabe que hasta tener el informe toxicológico no podemos afirmar nada». La inspectora asintió. Aquella escena tenía todas las papeletas para convertirse en un expediente discreto. Muerte súbita, mujer aparentemente sana, quizá algún problema cardíaco no detectado, un caso que se archivaría con rapidez. Si no fuera por la puerta, y por lo que aún no sabían. La primera ronda de preguntas a los vecinos del edificio fue, como siempre, un ejercicio de paciencia. El 7C se encontraba en una finca antigua del centro de Barcelona, un edificio de fachada modernista, algo venida menos, con un ascensor estrecho y un rellano que olía a lejía y humedad. Allí vivían jubilados, parejas jóvenes, algún estudiante y solitarios con horarios imposibles. «¿Discusiones?», repitió Vega, apoyando discretamente la espalda en la barandilla frente al quinto. El vecino, un hombre de unos 60 años, calvo y con gafas gruesas, asintió despacio. «Sí, los últimos días, por lo menos 3 noches seguidas, se escuchaban voces desde el 7C, fuerte, con rabia. ¿Podría distinguir si eran 2 personas o solo ella?». El hombre frunció el ceño, buscando en la memoria. «Una era ella, seguro. La he oído hablar 1000 veces en el rellano», reconocía su tono. La otra se encogió de hombros. Sonaba más grave, pero no sabría decirle si era hombre o mujer, no la reconocí. «¿Le oyó alguna palabra, algún nombre?». «No, solo frases sueltas. No puedes hacerme esto, no entiendes lo que has provocado, cosas así». Vega anotó. Cambió de puerta, subió, bajó, repitió las mismas preguntas con variaciones mínimas. El patrón era el mismo. Los vecinos coincidían en que los últimos días se habían escuchado discusiones intensas en el 7C, siempre de noche, siempre a puerta cerrada. Todos identificaban claramente la voz de Clara. Nadie conseguía precisarla de la otra persona. Nadie había visto a nadie entrar o salir de su piso de manera sospechosa. Y sin embargo, todos estaban de acuerdo en algo. Clara vivía sola, confirmó una vecina del 7º. Terminó con su pareja hace meses. Por eso nos extrañó.
La inspectora bajó de nuevo al primero con una idea clavada en la mente. Si Clara vivía sola, alguien había estado entrando en ese piso sin dejar huella visible en el vecindario. Alguien que cambiaba cerraduras. Alguien interesado en que la única puerta entre Clara y el mundo fuera nueva. La inspección técnica del piso avanzaba a otro ritmo, más lento, más silencioso, pero igual de obstinado. Los especialistas revisaron cada habitación, el dormitorio impecable, con la cama hecha y el armario en orden, la cocina con platos secos en el escurreplatos, el pequeño despacho con un portátil aún encendido en modo suspensión. El salón mostraba la última noche de Clara como una fotografía congelada. Fue Morales, una vez más, quien lo vio primero. «Inspectora, aquí hay algo». En la mesa auxiliar, junto al vaso de vino, quedaba una zona limpia, un círculo ligeramente diferente en el polvo finísimo que recubría la superficie, como si algo hubiera estado apoyado allí y lo hubieran retirado después. «Un posavasos, un cenicero, lo que sea», murmuró Morales. El equipo de huellas levantó el rastro invisible con cinta adhesiva y luz forense. Solo apareció una marca nítida, una huella dactilar aislada. «Una única huella», comentó uno de los técnicos. «No coincide con la víctima, tampoco con usted ni con su equipo. La llevamos al laboratorio». Vega observó el vaso, la huella, el círculo vacío. «Averiguad de quién es», dijo, «y pedid también el historial de la cerradura. Quiero saber quién la ha cambiado y por qué». A veces, pensaba, los casos se resolvían no por la sangre, sino por aquello que no encajaba en el fondo de una mesa. El resultado de la huella llegó a media tarde, cuando el cansancio empezaba a apretar en la comisaría. «Inspectora, ya tenemos identificación», anunció el técnico, asomando la cabeza por la puerta de su despacho. Vega dejó el informe preliminar que estaba leyendo y alzó la vista. «¿Quién es?». El hombre tardó una fracción de segundo en contestar, como si aún estuviera procesando la información. «Se llama Marc Torres. ¿Relación con la víctima?». «Ninguna que conste en nuestros archivos. Pero hay algo más. Marc Torres figura como fallecido en 2021. Suicidio. Se arrojó desde un puente en Girona». En el despacho se hizo un silencio denso. «¿Estás seguro?», preguntó Vega, midiendo las palabras. «Totalmente. Sus huellas están en la base de datos porque hubo investigación penal. Es él, no hay margen de error». Vega se recostó en la silla. Releyó mentalmente la frase. «La huella pertenece a Marc Torres, fallecido en 2021». Los casos de muerte se llenan de fantasmas, pensó. Pero los fantasmas, por muy insistentes que sean, no dejan huellas dactilares sobre una mesa auxiliar. «Entonces, no se trata de si está vivo o muerto», dijo al fin. «Se trata de saber cómo ha llegado aquí su huella y, sobre todo, quién ha decidido traerlo de vuelta a esta historia». El siguiente paso fue rastrear el misterio de la cerradura. La orden de trabajo de la empresa de cerrajería no fue difícil de localizar. En el informe de la patrulla ya constaba el modelo del bombín y una etiqueta con el nombre de la marca. Bastó una llamada para que, un par de horas después, un hombre de mono azul y manos negras de grasa estuviera sentado frente a Vega, jugueteando nervioso con la gorra. «¿Usted fue quien cambió la cerradura del 7C hace 2 días?», preguntó ella, con el audio de la grabación de la empresa frente a ella. «Sí, señora. Bueno, inspectora, me llamaron el viernes por la tarde. Una urgencia, decían». «¿Quién le llamó?». El cerrajero se removió en la silla. «Un hombre. No me dio nombre. Dijo que era para un piso de una clienta, que ella estaba de viaje y que necesitaba cambiar la cerradura cuanto antes por un asunto de seguridad. Pagó por adelantado por Bizum». Vega señaló la hoja. «Aquí consta que al llegar encontró la puerta abierta». «Eso es. Cuando llegué ya estaba dentro. El hombre, digo. La puerta estaba entornada. Él me dijo: «Pasa, está todo bien, solo cambia el bombín». «Descríbalo». El cerrajero cerró los ojos un instante, como si rebobinara la escena. Calvo, corpulento, 50 años más o menos. Barba canosa de varios días, orejas muy marcadas.
Iba tenso, como si tuviera prisa, pero a la vez controlase cada movimiento. ¿Le pareció agresivo? No. Me trató con corrección. Estaba... Buscó la palabra. Estresado. Miraba el reloj, el móvil. Me insistió en que dejara varias copias de la llave encima de la mesa y que tirara la cerradura vieja. ¿Vio a alguien más en el piso? No, solo a él. Vega apuntó cada detalle. Pagador anónimo, Bizum, hombre dentro, puerta abierta, cerradura nueva, llaves sobre la mesa. Una última pregunta, añadió. ¿Le dijo por qué era tan urgente? El cerrajero dudó. Solo comentó: es por ella, ya no está segura. No especificó quién era ella, yo imaginé que la dueña del piso. Cuando el hombre salió del despacho, Vega ya tenía una sensación firme en el cuerpo. Alguien había decidido que el control de entrada y salida de aquel piso pertenecía solo a él. Alguien que quería entrar sin dejar rastro de allanamiento. Alguien que quería que Clara se sintiera segura detrás de una cerradura que, en realidad, no controlaba. Alguien que había convertido su casa en una jaula de cristal. La vida digital de Clara ofreció un retrato distinto al que describían sus fotos familiares y su salón ordenado. En su móvil, los técnicos forenses encontraron historiales de mensajes borrados, conversaciones truncadas, contactos sin nombre guardados como simples números. En su ordenador, correos electrónicos enviados y eliminados, carpetas vacías donde debía haber documentos. Nada de eso desaparece por completo cuando sabes buscar bien. El informe que llegó a la mesa de Vega 2 días después era una radiografía de la angustia en forma de líneas de texto. 3 correos electrónicos, restaurados del buzón de eliminados permanentes, destacaban sobre el resto. Devuélvemelo. Sabes perfectamente que no es tuyo. No sabes quién soy. Los remitentes eran anónimos, cuentas recién creadas, difícilmente rastreables, pero el tono era claro: amenaza, resentimiento, exigencia. Además, el historial de búsquedas de Clara en Google, rescatado de entre capas de caché, mostraba una deriva cada vez más paranoica. ¿Cómo denunciar acoso sin pruebas? Alguien ha entrado en mi casa y no se ve nada. Ruidos de noche en mi piso. Sabía que la vigilaban, murmuró Vega pasando las páginas. Lo sabía, pero nunca vino a comisaría. Como muchos, añadió Morales sentado frente a ella. Hasta que alguien cruza la línea, todo parece no tan grave. Vega recordó las palabras de la hermana en el rellano. Estaba rara, nerviosa, como si tuviera miedo de algo. Las piezas encajaban con la perfección cruel de los casos en los que la víctima ve venir la tormenta, pero decide enfrentarse sola a la lluvia. Clara no vivía tranquila, concluyó la inspectora, y la cerradura nueva no era un capricho, era la evidencia de que otro mandaba en su miedo. Quedaba por resolver el vínculo más inquietante de todos, aquel hombre muerto hacía 3 años cuya huella se había quedado pegada a la mesa de su salón. El nombre de Marc Torres abrió una nueva línea de investigación. Los antecedentes mostraban una historia breve y trágica. Consultor informático, 41 años en el momento de su muerte, sin antecedentes penales previos. Había trabajado en una empresa de gestión patrimonial durante casi una década, hasta que fue despedido tras una auditoría interna que destapó supuestas irregularidades en el manejo de datos. La versión oficial era clara. Marc había sido el responsable de manipular informes para beneficiar a determinados clientes. La empresa lo entregó a la justicia. Su reputación quedó destruida. Nunca llegó a juicio. 3 meses después del despido, se arrojó desde un puente en Girona. Caso cerrado. Suicidio por depresión asociada a la pérdida del trabajo y al escándalo. Pero el informe interno de la empresa, al que los Mossos accedieron mediante orden judicial, contaba una historia diferente en los márgenes. Entre los documentos, correos internos y anotaciones, la figura de una persona aparecía de forma insistente: la jefa directa de Marc, la responsable del departamento que había impulsado la versión oficial de su culpabilidad. Su nombre: Clara Riudavets. Vega sintió el golpecito conocido en la nuca que le indicaba que había pasado de un caso a otro sin darse cuenta.
La muerte de Clara y la de Mark ya no eran dos expedientes separados por 3 años de distancia. Eran puntos unidos por un hilo que alguien había decidido tensar. Para ella, él fue un subordinado problemático que destruyó su departamento, resumió Morales. Para él, quizá ella fue la que le arruinó la vida. Y para alguien que queda después, añadió Vega, Clara se convierte en la culpable del suicidio de Mark. No necesitaban creer en fantasmas, bastaba con creer en la persistencia del rencor. Las cámaras del barrio ofrecieron la siguiente pieza del rompecabezas. Analizaron las grabaciones de los días anteriores a la muerte de Clara. Fijaron la atención en el momento en que, según el cerrajero, había acudido al piso para cambiar la cerradura. Allí, en la pantalla, apareció el hombre que habían empezado a buscar. Calvo, corpulento, barba canosa, 50 años largos. Subía por la acera con paso decidido, mirando a ambos lados con una inquietud mal disimulada. Entraba en el portal del edificio del 7C. Abría con naturalidad. Desaparecía del ángulo de visión de la cámara. La hora coincidía con la del aviso de trabajo de la cerrajería. «Ahí lo tienes», dijo Morales, «nuestro hombre del 7C». Rastrear el bizum utilizado para pagar al cerrajero fue cuestión de una gestión bancaria rápida bajo orden judicial. El nombre que apareció en la pantalla de Vega era casi inevitable. Adrián Torres, 45 años, hermano mayor de Mark. Sin antecedentes, empleado administrativo en una pequeña empresa de logística. Soltero, sin hijos, pocos movimientos bancarios reseñables, solo una petición reciente destacaba en su historial. 2 meses antes había solicitado, a través de su abogado, acceso a parte del expediente judicial del caso de su hermano. Supe que el fútbol era demasiado pequeño para mí, que ya no bastaba con ser leyenda. Tenía que convertirme en algo más grande, en mito, en presidente. Esta no es una historia sobre política, es una historia sobre lo que pasa cuando un país confunde gloria con salvación. ¡Santiago Galán! ¡Eres eterno! ¡Gol para la historia! Dicen que el poder revela quién eres, pero hay hombres a los que el poder no revela nada, solo los desata. Nací en el campo de batalla y aquí estoy. Por fin vamos a cambiar las cosas. Vamos a devolver a España su lugar. En una noche como esta, no se debate, se sobrevive. Porque este país se mide no por cómo trata sus más ricos, sino por cómo cuida a los que más lo necesitan. En la víspera del debate más importante de una nación, un líder está dispuesto a quemarlo todo. ¡Seguridad! ¡Llévense a Raquel ya! ¡Lo tenéis todo grabado! Somos dinamita. Somos inevitables. Una ficción sonora de Joan Prats protagonizada por Hugo Silva. El Partido del Poder, de Appcast. Disponible en las plataformas de podcasting. Cuando la patrulla se presentó en su piso para detenerlo y llevarlo a declarar, Adrián no opuso resistencia. Parecía más cansado que sorprendido. Sabía que iban a venir, dijo, mientras le colocaban las esposas. Al final, siempre llegan. El registro de su domicilio confirmó que, efectivamente, llevaban tiempo llegando tarde. En el pequeño salón de Adrián había una mesa convertida en altar, recortes de prensa sobre la muerte de Mark, copias de correos de la empresa, fotografías del puente de Girona, impresiones de la fachada de la empresa de gestión patrimonial. Ningún detalle era casual. En una estantería, decenas de cuadernos llenos de anotaciones, flechas, nombres subrayados. A veces, Clara aparecía rodeada de círculos, con palabras como culpable, mentirosa, asesina, escritas alrededor. Pero lo más inquietante se encontró en un cajón cerrado bajo llave, un pequeño USB etiquetado con un 7 torpe, quizá un 7C. Son vídeos, informó posteriormente el equipo informático. Grabaciones hechas con una cámara oculta en el rellano del edificio de Clara, apuntando hacia su puerta. En la pantalla, Adrián veía entrar y salir a la víctima.
con bolsas de supermercado, con el portátil colgado al hombro, con gesto agotado tras una larga jornada. A veces miraba hacia el pasillo como si intuyera algo. Nunca decía nada. Adrián había convertido la vigilancia en un ritual. No había duda. Llevaba meses siguiendo cada movimiento de la mujer a la que responsabilizaba de la muerte de su hermano. El interrogatorio no empezó con gritos ni golpes en la mesa. Vega sabía que con personas como Adrián funcionaba mejor el silencio que la intimidación. «Sabemos que cambiaste la cerradura del piso de Clara Riudavets», empezó ella, con la carpeta abierta frente a sí. «Tenemos el registro del pago, el testimonio del cerrajero y tu imagen entrando en el edificio». Adrián, delgado pese a su corpulencia inicial, con la barba mal recortada y unas orejas profundas, la miró con calma resignada. «No lo voy a negar», dijo. «Lo hice». «¿Por qué?» Se tomó unos segundos antes de responder. Porque ella no merecía sentirse segura. Quería que supiera lo que es mirar la puerta de tu casa y preguntarte quién tiene realmente la llave. Lo que sintió Mark cuando comprendió que no tenía salida. ¿Te refieres a tu hermano? Una sombra cruzó su rostro. A él lo empujaron desde mucho antes de que se asomara al puente. No fue un impulso, fue una caída lenta. ¿Y ella? Escupió la palabra con rabia contenida. Le dio el último empujón. Vega dejó que el silencio se estirara. «Estuviste vigilando a Clara durante meses», continuó. «Entraste en su edificio, instalaste una cámara, la grabaste. También entraste en su piso cuando no estaba». Adrián bajó la mirada. «Sí». «¿La amenazaste?» «No. Nunca hablé con ella, ni una sola vez». Vega lo observó detenidamente. Era la expresión de un hombre que había preferido vivir en la sombra del rencor antes que dar un paso hacia la luz de una conversación. «Clara está muerta», dijo la inspectora finalmente. «Apareció en el sofá de su salón, con un vaso de vino en la mesa, y tú tenías acceso libre a su casa». Adrián sostuvo su mirada. «Yo no la maté». «¿Entraste la noche de su muerte?» «Sí». La palabra cayó como una piedra en el centro del despacho. «Explícalo». Adrián se recostó en la silla, esposado, como si por fin se permitiera el lujo de contar su propia versión. «Fui al piso. Tenía la llave. Abrí. La encontré ya así, sentada con la cabeza caída hacia un lado. Pensé que estaba dormida. Me acerqué, le toqué el hombro. Estaba fría». Vega no apartó la mirada. «¿Qué hiciste entonces?» «Me paralicé. No era esto lo que yo...» Se interrumpió, buscando las palabras. «Yo quería que viviera con miedo, no encontrarla muerta. Salí del piso, cerré la puerta, borré cualquier rastro de mi presencia, o eso creí. ¿Y la cerradura? La cambié antes, para poder entrar sin que ella lo supiera, para que pensara que había recuperado el control. Pero no la maté, inspectora. Se lo juro». «¿Vertiste algo en su bebida? ¿Tocaste el vaso?» «No». «¿Sabes explicar cómo llegó hasta su mesa la huella de tu hermano Mark?» Por primera vez, Adrián tragó saliva con dificultad. «Llevo siempre encima su llavero», admitió. «Era suyo. Tiene una placa metálica con una de sus huellas grabadas. A veces lo cojo, lo aprieto, me calma. Puede que lo dejara encima de la mesa, que lo moviera, no lo sé». La explicación era extraña, pero no imposible. Las huellas pueden viajar en objetos. Un llavero, una placa, un recuerdo convertido en talismán de duelo. El informe toxicológico llegó cuando el caso parecía querer cerrarse por pura inercia sobre un solo culpable. Clara no había muerto de un paro cardíaco espontáneo. El laboratorio fue claro. «Ingestión de cianuro», respondió el forense cuando Vega le pidió que se lo repitiera en persona. «En el vaso de vino hay restos microscópicos. La concentración en sangre es compatible con una muerte rápida». «¿Hubo signos de lucha? ¿Algún rastro químico en la botella?», preguntó Vega. «Nada de lo primero.
respondió el forense. Y sobre lo segundo, el cianuro no deja un sabor especialmente detectable si se mezcla bien. Pero sí hemos encontrado restos en la botella y en el borde del vaso. Clara bebió voluntariamente o creyó que lo hacía. Vega sintió, pero su mente ya había saltado al siguiente punto de incertidumbre. El vaso tiene solo sus huellas, recordó. Ni rastro de Adrián. Exacto. Si alguien manipuló la copa fue con guantes o con extraordinario cuidado, pero no tenemos huellas ajenas. La inspectora salió del laboratorio con una tensión nueva en el pecho. Adrián, con toda su obsesión, no encajaba como asesino. Él quería que Clara sintiera lo que sintió su hermano, no matarla. Su discurso, aunque perturbado, era coherente. Para él, perder a Clara significaba perder también el único enemigo vivo al que podía culpar. Entonces, ¿quién la mató? 2 días después, cuando el caso parecía estancarse, llegó la pista que nadie esperaba. «Inspectora», dijo el técnico informático entrando sin llamar, «hemos recuperado un correo más del portátil de Clara. Estaba profundamente oculto, casi borrado. ¿Qué dice?» El técnico le entregó la impresión en papel. Vega leyó en silencio. «Si hablas, perdemos ambas». Era un mensaje breve, conciso, y sin embargo, más revelador que cualquier amenaza anónima anterior. El tono no era de un acosador, era de alguien que compartía culpa. «Es femenino», murmuró Vega. «Y fue enviado 2 semanas antes de su muerte», añadió el técnico. La inspectora llamó a Nuria, la hermana, para pedirle que volviera a comisaría. No fue fácil convencerla. La mujer estaba agotada, emocionalmente drenada por el shock, pero finalmente accedió. Cuando se sentó frente a Vega, con las manos entrelazadas sobre las rodillas, la inspectora decidió no dar rodeos. «Nuria, ¿Clara estaba envuelta en algún problema en su trabajo? ¿Algo que no quisiera compartir con la familia?» La mujer bajó la mirada. Sus hombros temblaron. «Yo no sabía si debía decirlo», susurró. «No quería manchar su nombre». «Lo que necesitamos es entender la verdad», respondió Vega suavizando la voz. Hubo un largo silencio. Finalmente Nuria habló. Clara llevaba años haciendo ciertas cosas en su empresa, movimientos contables, informes alterados. Al principio creyó que era inofensivo, algo que todos hacían, pero luego fue demasiado lejos. ¿Sola? Nuria negó con la cabeza. Había otra persona, una compañera del departamento contable. Se llamaba Marta Serra. El nombre cayó como una ficha de dominó. Clara y ella eran muy amigas al principio, luego Clara empezó a chantajearla. Marta había participado y Clara tenía pruebas. Si una caía, caían ambas. Pero Clara exigía más silencio, más lealtad, más riesgos. Vega sintió el peso de la pieza que encajaba. ¿Tuvieron problemas recientes? Nuria sintió. Marta quería confesarlo todo. Clara se negó. Tuvieron una discusión enorme hace 2 semanas. No supe más. La localización de Marta Serra no llevó demasiado tiempo. Tenía turno aquella tarde en la oficina. Cuando los agentes la escoltaron a comisaría, parecía más abatida que nerviosa, como si hubiera estado esperando ese momento. Vega entró en la sala de interrogatorios con la carpeta en la mano. «Marta», comenzó, «sabemos que Clara estaba implicada en un fraude. Sabemos que tú también. Y sabemos que su relación se deterioró. Pero necesitamos entender tu papel en todo esto». Marta respiró hondo. No lloró. No fingió sorpresa. Clara era brillante, pero ambiciosa. Demasiado ambiciosa. Me arrastró con ella y cuando quise detenerla me amenazó con hundirme. ¿La amenazaste tú también? Marta rió sin humor. Yo no era una amenaza. Solo quería salir del agujero. Pero ella no lo permitió. Se llevó las manos a la cara. Fui a verla el día que murió. Vega no pestañeó. Continúa. Me llamó.
Dijo que teníamos que hablar. Fui al 7C. Me abrió la puerta. Tenía una copa de vino en la mano. Empezamos a discutir. Ella me dijo que yo no tenía el valor de enfrentar las consecuencias, que si hablaba arruinaría mi vida más que la de ella. Me humilló. ¿Qué ocurrió luego? Marta apretó los puños. Yo llevaba en el bolso almendras amargas trituradas. Desde hacía días pensaba en usarlas para protegerme. No quería hacerlo, pero estaba desesperada. Vega sostuvo su mirada. ¿Vertiste el cianuro en su copa? Un silencio espeso. No lo pensé. Ni siquiera sentí que lo hacía. Fue un segundo. Ella dejó la copa en la mesa para gritarme algo. Yo la envenené. Y en cuanto bebió, cayó. La mujer rompió, llanto seco, sin lágrimas, un agotamiento más profundo que el miedo. No quería matarla, sollozó. Solo quería que dejara de destruirme. El caso al fin tenía sentido. Clara había muerto a manos de la única persona que conocía realmente la parte más oscura de su vida. Adrián, con su vigilancia obsesiva, había sido un espectador del derrumbe final, no el autor. ¿Y Mark? Mark seguía siendo el eco trágico que había desencadenado el rencor de unos y la culpa de otros. El cierre judicial llegó con rapidez. Marta Serra fue acusada de homicidio con alevosía, condenada a 20 años. Adrián Torres recibió cargos por allanamiento, acoso, manipulación de cerraduras y utilización indebida de material sensible, pero no por asesinato. La huella de Mark se explicó con lógica científica. El llavero de Adrián, impregnado de las huellas de su hermano, había dejado el rastro que convirtió un caso complejo en un laberinto. Cuando la inspectora Vega firmó el expediente final, añadió una última línea escrita a mano, como acostumbraba a hacer solo en los casos que dejaban una grieta en el pecho. Nadie la mató por lo que hizo. La mataron porque nadie quiso cargar con la culpa. La carpeta se cerró. El eco del caso 7C, en cambio, tardaría mucho más en apagarse. Llega el segundo libro del universo Crímenes Ibéricos. Juicios de Crímenes, el nuevo lanzamiento del exitoso podcast True Crime con millones de oyentes. 10 casos reales, 10 juicios que marcaron a la opinión pública en España. Escrito por la periodista experta y presentadora de televisión Carmen Corazzini, este libro nos lleva al corazón de las salas de vistas, donde se dice la verdad o se fabrica. ¿Cómo actuaron los jueces? ¿Qué pruebas lo cambiaron todo? ¿Hubo justicia o solo un veredicto? Una mirada única a cómo se construyen los relatos judiciales de los crímenes más impactantes de nuestra historia reciente. Disponible ya en Amazon y en las principales librerías. Coordinado por el equipo de Crímenes Ibéricos. Llega el libro Juicios de Crímenes. Si escuchaste el crimen, espera a ver cómo se dictó sentencia.
Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo.